fisiopatología de la meningitis bacteriana. Decimos que las bacterias causantes de los tipos de meningitis mencionadas en este capítulo son inhaladas con las gotitas mucosas procedentes de la persona infectada como el portador, que estas invaden lo que son las vías respiratorias, que sería la nariz y la garganta. Que son la primera línea de defensa, entonces que invaden a las vías respiratorias. De esta manera son como se diseminan en la sangre, que sería como que se infiltran en la sangre, se van esparciendo. Entonces, de esta manera también llegan a lo que son las meninges, que las meninges son las membranas que recubren la médula espinal y el cerebro. Y hay que recordar que itis significa inflamación, entonces se dice que es la inflamación de la meninges que es causada por las bacterias que se han diseminado en la sangre. Fase respiratoria en la meningitis bacteriana. Decimos que en la meningitis bacteriana existen dos tipos de fase, que es una la fase respiratoria subclínica y la otra es la fase respiratoria sintomática. Hablemos sobre la primera. La fase respiratoria subclínica nos dice que aunque los microorganismos se encuentren presentes en las secreciones respiratorias, estos pueden transmitirse a otro huésped. ¿A qué me quiero referir con este pequeño párrafo? Vamos a pensar que los microorganismos acaban de pasar lo que es la primera línea de defensa, la nasofaringe, la nariz, la garganta, han invadido las vías respiratorias, pero todavía no se han diseminado en la sangre, todavía no han llegado a lo que es la meninge, por tanto todavía no se ha inflamado la meninges, por tanto no presento los síntomas que son dolor de cabeza, rigidez del cuello, náuseas, vómitos, etcétera. Los síntomas que se presentan. Entonces, por eso se le llama subclínica. Ahora expliquemos un poquito más. El meningococo Neisseria meningitis coloniza primero lo que es la nasofaringe, que sería la nariz, la garganta, y también decimos que la mayoría de los casos no presenta síntomas, por eso se le llama subclínica. La persona está infectada, pero no lo nota. A eso se le llama lo que es el portador sano. Ahora expliquemos cómo se transmite. El meningococo se encuentra presente en las gotitas mucosas, aunque la persona esté enferma pero no se dé cuenta. Estas gotitas se encuentran, estos microorganismos de meningococo se encuentran presentes en las gotitas mucosas. Entonces se presentan al hablar muy cerca, al besarse, al estornudar, al toser. Ya, entonces esto hace que estas gotitas puedan transmitirse a otro huésped, que estas bacterias pueden transmitirse a otra persona e iniciar una nueva colonización en otro huésped. Ahora hablemos sobre lo que es la fase respiratoria sintomática, que en esta se encuentran presentes lo que es el neumococo. Después se encuentra lo que es el Haemophilus influenzae tipo B, HIP, la meningitis bacteriana por Haemophilus influenzae tipo B, HIP. Diferencia de la meningitis bacteriana según el agente causal. En este caso tenemos lo que es la meningitis meningocócica Neisseria meningitis, que esta coloniza la nasofaringe. Y esta abarca primeramente lo que es una fase respiratoria subclínica, que las bacterias colonizan la nasofaringe y la mayoría de los portadores no presenta síntomas. Bien, ahora pasemos a lo que es la meningitis neumocócica, Streptococcus pneumoniae, y la meningitis por Haemophilus influenzae tipo B, HIP, que estas abarcan una fase respiratoria sintomática, que esta fase respiratoria sintomática invaden la vía respiratoria superior, colonizan la vía respiratoria superior, que sería la nariz, la garganta. Entonces producen una enfermedad local previa, por lo cual sí van a producir una enfermedad local previa que van a dejar una secuela. Entonces van a haber síntomas. La diferencia de la meningitis vamos a hablar por fases. La fase respiratoria subclínica y la fase respiratoria sintomática. Sabemos bien que la fase respiratoria subclínica, esta contiene lo que es el meningococo, y la fase respiratoria
Sintomática tiene lo que es el neumococo y por Haemophilus influenza de tipo B hib. Entonces, tenemos esos. Entonces, decimos que en la fase sintomática sí van a producir los síntomas desde el primer momento, cuando entre a las vías respiratorias, cuando invadan las vías respiratorias, desde ese momento se va a producir lo que son los síntomas. Ahora, sin embargo, en lo que es la fase respiratoria subclínica, cuando esté en la fase respiratoria, van a invadir las bacterias a la fase respiratoria, las vías respiratorias, perdón, cuando van a invadir las vías respiratorias, todavía no va a presentar síntomas hasta el último momento, hasta que llega a las meninges, y en estos casos son un poco más difíciles tratarlos. Entonces, esa es la gran diferencia, que la fase respiratoria sintomática, que contiene el neumococo y el Haemophilus influenzae tipo B hib. Estos desde el primer momento van a presentar los síntomas desde que invadan las vías respiratorias. La bacteriemia producida durante la diseminación del meningococo en la sangre causa manifestaciones tóxicas. Porque durante la diseminación de la bacteria meningococo en la sangre, la bacteria liberando toxinas, liberando lo que es, desencadenando lo que es un cuadro tóxico generalizado denominado septicemia meningocócica, que cuando hablamos de septicemia, decimos que la bacteria entra al torrente sanguíneo, y como va a entrar al torrente sanguíneo, va a llegar a todo el cuerpo la bacteria. Entonces va a empezar a haber una inflamación, también va a haber una respuesta inmunitaria exagerada en todo el cuerpo, y puede ser mortal si no se trata a tiempo. Cuando decimos bacteriemia, nos referimos a que la bacteria en sangre, cuando decimos producida durante la diseminación del meningococo en la sangre, causa manifestaciones tóxicas. Ahí es cuando ya va a empezar cuando se van a liberar las endotoxinas, y cuando vayan a haber manifestaciones tóxicas, ahí es cuando ya va a empezar a ver los síntomas como dolor de cabeza, rigidez de cuello, etcétera, los síntomas de este tipo de meningitis meningocócica. Entonces, cuando ya haya septicemia, ahí es cuando va a afectar a los diversos tipos de órganos y puede causar la muerte si no se trata a tiempo. En el caso del meningococo, este penetra y deteriora el endotelio vascular, que el endotelio vascular es una barrera de los vasos sanguíneos con lo que son los tejidos, para que estos no se salga todo de su lugar, ¿no? Entonces, bien, decimos que en este caso del meningococo, penetra y deteriora lo que es el endotelio vascular, formando lo que da como resultado unas lesiones cutáneas petequiales, que estas lesiones cutáneas petequiales son pequeñas manchitas rojas que son sangrados internos, que al presionarlos no se van a desaparecer. Después tenemos lo que es las purpúreas, que estas son manchas más grandes y de un sangrado más extenso. El daño se explica por adherencia bacteriana y por la aumentada de inflamación local.